Queridos amigos, estamos compartiendo este segundo momento de esta parte final del tiempo de Cuaresma. Decíamos la semana pasada que el Evangelio nos iba a regalar 3 textos bellísimos que la primera iglesia cristiana asumía como textos preparatorios del bautismo. La semana pasada compartimos el texto de la mujer samaritana, ese texto de aquella mujer que iba a buscar agua cargando su ánfora bajo el rayo del sol al mediodía, precisamente para no ser vista, y a partir de ese encuentro con Jesús, su vida se fue transformando. Hoy hay un nuevo encuentro, un encuentro con un ciego de nacimiento, un encuentro con una realidad que a veces duele, ¿no? Cuando hay algo que traemos desde nacimiento, una enfermedad, una discapacidad, algo que justamente está inscripto en nuestro ADN, se nos hace difícil poder asumir y poder ver. No siempre queremos ver las cosas como realmente son. Quizá porque tenemos miedo de llevar el peso, quizá porque soñamos que tarde o temprano las cosas van a cambiar por sí mismas, por sí solas. A veces nos pasa en los vínculos y en las relaciones humanas, ¿no? Solo llegamos a entender que una relación se ha desgastado cuando ya es demasiado tarde, tal vez porque precisamente no queríamos ver lo que estaba pasando. A veces cerramos los ojos ante las injusticias, ante las situaciones dramáticas de nuestro tiempo, para también poder engañarnos o convencernos que no somos responsables de ello. Y entonces justamente no vemos porque nuestra mirada prefiere detenerse mayoritariamente en la superficie de las cosas. Lo vemos hoy en la primera lectura. ¿Recuerdan esta lectura del libro de Samuel? Cuando Dios manda a Samuel a elegir a quien va a conducir a su pueblo, y pareciera que David no reúne las condiciones, al menos exteriores, para hacerlo. Pero ahí Dios nos va mostrando cómo su mirada, cómo su forma, cómo su modo difiere de nuestras formas, que por lo general se quedan en la superficie. Por eso, ya desde la antigüedad, ver y conocer están siempre profundamente vinculados. Incluso justamente en la lengua griega, que es desde donde comienza y se traduce este texto del Evangelio de Juan, ver y conocer utilizan el mismo verbo. Es el mismo verbo que se utiliza. Yo sé, expresión que encontramos en el Evangelio hoy, cuando el ciego de nacimiento es una y otra vez interrogado, se expresa en griego. Yo sé, se expresa en griego utilizando el tiempo perfecto del verbo ver. Saber algo, por lo tanto, es haberlo visto. Y de ahí viene y se desencadena el testimonio. Ustedes vieron que el ciego siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. Yo era ciego y ahora veo. Ese hombre me puso barro en los ojos, me envió a lavarme a la piscina de Siloé y vi. Y todos los demás intentan
desde su lugar, como torcer esa realidad, desde los vecinos que empiezan diciendo si es o no es, o si es uno que se le parece o no, desde los fariseos viendo a ver si fue curado una vez más, si la curación fue en sábado o qué día fue, y cómo esto va haciendo como una especie de escalada. Los padres mismos, por miedo, dicen que es su hijo, que saben que era ciego, pero no pueden ni siquiera vivir la alegría de que haya sido sanado. A veces preferimos quedarnos con la vida, con la imagen, con la fotografía del otro en su peor versión. ¿Por qué? Porque nos da razones también a nosotros para seguirlo catalogando de una manera, para no cambiar nosotros mismos, para instalarnos en lo que ya hemos armado, en esa especie de historia o guión que no tiene salida ni escapatoria. Entonces, justamente, solo quien cierra los ojos y no se deja distraer por las apariencias puede ver verdaderamente cómo son las cosas, ¿no? En la tragedia griega de Edipo, rey de Sófocles, solo el adivino ciego Tiresias sabe cómo son realmente las cosas. Entonces, mientras Edipo cree ver, no se da cuenta de la realidad y de lo que hizo. Ahora, una vez que este adivino le comparte, él ya no puede soportar esa verdad y esa realidad. ¿Por qué? Porque ver la realidad es una gran responsabilidad, en todo sentido. Ver lo que está pasando, ver cómo estamos, cómo vivimos, qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida, en lo familiar, en lo vincular, en lo comunitario, en lo nacional, en el mundo, es una responsabilidad y tiene, por así decirlo, y desata una serie de dinámicas y de consecuencias sobre las cuales hay que trabajar permanentemente. Ustedes vieron que esta historia, el ciego ve, pero vaya si se le complicó la vida. Lo interrogan, lo cuestionan, lo humillan, lo echan. Y entonces, desde ahí, él vuelve a encontrarse con Jesús. Vuelve a encontrarse con Jesús. Y ahí también, por eso los primeros cristianos veían en esta lectura un camino, el camino del bautismo, ¿no? Cómo Jesús termina al principio siendo alguien, La primera manifestación que dice, cuando le preguntan los vecinos, ese hombre que se llama Jesús, me puso barro, me lavé y veo. La primera vez que le preguntan los fariseos, él dice, es un profeta. Es un profeta. Recordemos el paralelo con el texto de la semana pasada, con el texto de la samaritana. Encontré un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Y la tercera vez que da su testimonio, él reconoce a Jesús como Señor. Le dice justamente, creo, Señor, y se postró ante él. Ese es el camino que nosotros estamos haciendo en cada Cuaresma. Es volver a encontrarnos con Jesús. Volver a encontrarnos con ese Jesús que tal vez pasó desapercibido durante mucho tiempo, con ese Jesús que tal vez no sabemos bien a qué viene a nuestra vida
y volver a escucharlo, volver a abrir los ojos, porque precisamente Jesús quiere que como hombres y mujeres de fe, nuestros ojos estén profundamente abiertos, no para asustarnos, sino para comprometernos, para hacer de esta realidad que nos involucra, que nos implica, que nos duele, algo distinto. Los obispos, hace muchísimos años, los obispos latinoamericanos, en una de las conferencias del episcopado latinoamericano, la conferencia de Puebla, decían que los cristianos somos hacedores de historia. Somos los que marcan o deberíamos marcar el ritmo de la historia. Quiera Dios que esta realidad de este mundo, de este año particular en que estamos viviendo, también podamos verla por sobre todo con los ojos de la fe. Y quien ve con los ojos de la fe no pregona catástrofes o no habla de las cosas desde la vereda de enfrente, sino que pone vida, alma, corazón en construir y en transformar esta realidad en la cual estamos.